¿Alguna vez te has preguntado, si Dios me ama, ¿por qué permite que sufra? ¿Por qué tantas veces nos encontramos en situaciones que parecen imposibles de soportar? Imagina tu propia vida. ¿Cuántas veces has cuestionado a Dios? ¿Cuántas veces has mirado al cielo y preguntado, ¿por qué, Señor? Quizás estés viviendo un desierto en este momento, con problemas financieros, enfermedades, desilusiones. Y en medio de esta tormenta es normal pensar, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué me está pasando todo esto? Pero, ¿y si te dijera que el sufrimiento puede tener un propósito? Que muchas veces cuando todo está saliendo mal, en realidad todo está yendo bien dentro del plan de Dios. Hoy vamos a estudiar la palabra de Dios y descubrir cuál es el verdadero propósito del sufrimiento en la vida de aquellos que siguen a Cristo. Vamos a profundizar en lo que dice Lucas 9:23 al 25, donde Jesús nos da un principio fundamental de la vida cristiana. Negándose a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Sabes lo que significa esto? ¿Qué significa negarse a uno mismo? ¿Qué significa tomar la cruz diariamente? La respuesta puede sorprenderte. Por eso quiero invitarte a que continúes conmigo en este video, porque tengo algo poderoso que compartir. Algo que puede cambiar la forma en que enfrentas las pruebas de tu vida. Pero antes de continuar, cuéntame aquí en los comentarios. ¿Alguna vez has pasado por un momento difícil y te has preguntado por qué Dios? Comparte tu experiencia. Así puedes ayudar a otras personas a no sentirse solas en esta jornada. Imagina cuántas personas están pasando por un momento difícil ahora mismo y se están preguntando como tú, ¿por qué a mí, Señor? Y clamando por ayuda y respuesta de Dios. El mensaje contenido en este video puede traer consuelo y paz al corazón que está sufriendo. Por eso, es muy importante que también le des me gusta a este video y te suscribas al canal, así nos ayudas a difundir este mensaje y llevar esta palabra a los que la necesitan. ¿Te has preguntado por qué algunas personas salen del sufrimiento más fuertes, mientras que otras son aplastadas por él? El sufrimiento es inevitable, pero la transformación es opcional. Y Dios quiere usar tu dolor para moldearte y llevarte a un nivel más alto. Hoy vamos a descubrir juntos lo que Dios tiene para enseñarnos a través del sufrimiento. ¿Estás listo para descubrir lo que la palabra de Dios tiene para decirte? Toma tu Biblia, abre tu mente y tu corazón y busquemos juntos la respuesta a la gran pregunta que ha intrigado incluso a las mentes más estudiosas desde tiempos antiguos. ¿Existe propósito en el sufrimiento? ¿Qué quiere Dios enseñarme a través del dolor? Querido oyente, hoy quiero hablar contigo sobre algo que en algún momento de la vida todos nos hemos preguntado. ¿Cuál es el sentido del dolor? ¿Por qué sufrimos? Muchas veces, el dolor llega sin aviso, nos toma por sorpresa y nos hace cuestionar todo a nuestro alrededor. Nos hace buscar sentido, comprensión y, sobre todo, queremos acogimiento y seguridad para seguir adelante. Y la pregunta que hago hoy es, ¿cuál es el propósito de ese dolor que muchas veces nos destruye? Sé que muchos de ustedes han llegado hasta aquí cargando un dolor profundo, un dolor que no es fácil de entender o incluso de verbalizar. Sé porque yo también he pasado por eso. Y quiero comenzar diciendo algo muy simple, pero muy importante. No soy alguien que tiene todas las respuestas, ni alguien que haya sido ahorrado del dolor. Soy solo un ser humano, así como tú, que también ha cuestionado a Dios en momentos de gran aflicción. Y en algunos momentos también he estado en silencio, sin saber a dónde ir, sin saber a quién mirar. Sé que puede que estés cargando preguntas dentro de ti, preguntas que quizás has hecho en silencio, a Dios, en tu mente o incluso en un momento de desesperación. Preguntas como, Señor, ¿por qué me dejaste pasar por esto? O quizás estás en un momento de angustia tan grande que no encuentras palabras para expresar lo que sientes.
y simplemente te quedas allí, en un vacío, buscando un sentido. No tengo todas las respuestas, pero quiero compartir contigo algo que aprendí, especialmente en mis momentos de sufrimiento, y que espero que pueda traer algo de luz a tu corazón. Primero, quiero ser muy claro. El sufrimiento no es algo que podamos simplemente entender con nuestra lógica o razón. El sufrimiento es un misterio, y los misterios no pueden resolverse con explicaciones simples. Sé que, muchas veces, queremos una respuesta clara e inmediata. Queremos entender por qué pasan las cosas, queremos saber por qué nos ocurre algo tan terrible, pero la verdad es que muchas veces no encontraremos esas respuestas o no vendrán de la manera que imaginamos. El sufrimiento no es un problema lógico a resolver, sino una cuestión existencial, algo que nos envuelve profundamente. El mismo Jesús, en la cruz, nos dio un ejemplo poderoso de cómo lidiar con el dolor y el sufrimiento. En uno de los momentos más intensos de su vida, cuando estaba siendo crucificado, él hizo una pregunta que, a primera vista, puede parecer una duda de alguien débil o desesperado. Él preguntó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Para nosotros los occidentales puede parecer solo una frase repetitiva, un grito de dolor. Pero, para el pueblo judío de la época, esta frase tenía un peso mucho mayor. Era un grito cargado de emoción, un lamento que hablaba de un dolor profundo y de un cuestionamiento legítimo. Jesús, en su humanidad, cuestionó a Dios sobre su dolor. Él, que era Dios encarnado, no tuvo miedo de expresar sus dudas y angustias. Y si Jesús pudo hacer esta pregunta, ¿por qué nosotros, que somos solo humanos, no podríamos? Si el Hijo de Dios, que no cometió pecado alguno, tuvo el derecho de cuestionar su sufrimiento, entonces nosotros, en nuestro dolor, también tenemos ese derecho. No importa lo que la religión o la tradición intenten decirnos, cuestionar nuestro dolor no es pecado. No es pecado querer entender por qué duele. Y si alguien te dice que cuestionar el dolor está mal, debes saber, eso no está en la Biblia, está en la tradición, en la interpretación humana, pero no en las palabras de Cristo. No hay vergüenza en dudar, no hay vergüenza en cuestionar, siempre que se haga con el corazón abierto, buscando la verdad y no simplemente queriendo respuestas fáciles. Hay una historia en la Biblia que siempre me toca profundamente. Quiero que pienses conmigo en la historia de Habacuc. Habacuc era un profeta que vivía en tiempos de gran sufrimiento y angustia. Vio el mal apoderarse del mundo, vio la opresión, vio el dolor y la injusticia, y él también cuestionó a Dios. En el capítulo 1 del libro de Habacuc, verso 13, hace una pregunta llena de dolor. ¿Por qué toleras a los que actúan pérfidamente? ¿Por qué permaneces callado mientras los perversos devoran al justo? Estaba preguntando a Dios, ¿por qué el mal está ganando? ¿Dónde está tu justicia? Y no recibió una respuesta inmediata. Pero, como vemos en muchos pasajes de la Biblia, el cuestionamiento no es algo que Dios rechace. Dios, de hecho, escucha nuestras preguntas, porque sabe que el dolor y el sufrimiento son reales, pero sé que muchas veces nos enseñan a esconder el dolor, a no expresarlo, a no cuestionar, y ese es un gran error. No podemos tratar el sufrimiento como si fuera algo que ignorar. No podemos fingir que todo está bien cuando el corazón está roto. Dios nos llamó a ser humanos, y ser humano es sentir, cuestionar, buscar entender. Y cuando pasamos por momentos de sufrimiento, necesitamos a alguien que nos escuche, no a alguien que nos diga que dejemos de cuestionar. Necesitamos a alguien que, como Cristo, esté dispuesto a estar a nuestro lado, a caminar con nosotros en el dolor, sin juzgarnos o darnos respuestas fáciles. Dios no nos da respuestas fáciles para el sufrimiento,
pero nos da algo más poderoso, su presencia. Dios, en su infinita sabiduría y amor, no siempre nos responde con palabras, sino con su compañía, con su consuelo. Y eso es suficiente para que podamos seguir adelante, incluso en los momentos más difíciles. Y aquí entra otro mensaje de la Biblia, el mensaje del libro de Job, que nos enseña a lidiar con el sufrimiento de una manera diferente. Job, como todos saben, fue un hombre íntegro, temeroso de Dios, y aún así sufrió profundamente. Perdió todo, sus bienes, su salud, su familia, y durante todo el sufrimiento sus amigos vinieron a él y se quedaron a su lado. Pero, ¿qué sucedió? No pudieron hacer nada por él. ¿Por qué? Porque al igual que muchos de nosotros, estaban tan enfocados en la idea de que el sufrimiento es siempre un castigo, que no pudieron entender lo que estaba sucediendo. Cuando los amigos de Job llegaron, solo dijeron: «Debes haber cometido algún pecado, Job. Este dolor es un castigo». Y en el fondo, eso era lo que todos pensaban. Estaban tan atrapados en la idea de que quien sufre es porque hizo algo mal, que no lograron ver el verdadero sufrimiento de Job. Y Job, por su parte, comenzó a cuestionar, a gritarle a Dios, a pedir una explicación. No se quedó callado, no se conformó con su dolor. Y Dios, en su sabiduría, no rechazó los cuestionamientos de Job. Al contrario, se presentó a Job, y en su presencia, Job encontró consuelo, incluso sin entender todo. Dios no nos promete que entenderemos todo lo que sucede, pero nos promete que en su presencia encontraremos paz. Y eso fue lo que Job experimentó. Se arrepintió de haber cuestionado con tanta dureza, pero no se arrepintió de haber cuestionado. Y Dios entonces restauró su vida. Hoy quiero decirte que estás escuchando, que cuestionas, que sufres, que no entiendes el porqué de tu dolor. Tienes el derecho de cuestionar, tienes el derecho de gritar, de llorar, de pedir respuestas. Pero al mismo tiempo tienes el derecho de confiar en Dios, porque Él está contigo, incluso cuando no entiendes. Él comprende tu dolor. Él conoce el sufrimiento de cerca y está listo para ayudarte a atravesar los momentos difíciles. La Biblia nos enseña que incluso en medio del más profundo sufrimiento podemos entristecernos y cuestionar, pero también podemos tener la certeza de que Dios no nos deja solos. Como dice David en el libro de Salmos: «Aun cuando ande por el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo». Pero aún hay una pregunta que responder. ¿Existe algún propósito en el sufrimiento? Si Dios es amor, ¿por qué permite que sufra? Ahora vamos a entender cómo el sufrimiento puede ser la clave para nuestra redención. Pero antes quiero recordarte que le des me gusta a este video, te suscribas al canal y compartas este mensaje con tu familia y amigos. Hay muchas personas sufriendo que necesitan respuestas y tú puedes ayudarles a comprender el propósito de Dios en sus vidas. Para responder a la pregunta sobre el sufrimiento, quiero que pienses conmigo en la historia de José, un hombre simple, pero de carácter firme, que estaba a punto de vivir el mayor desafío de su vida. Era carpintero, un hombre que sabía lo que era trabajar con las propias manos, construyendo y reparando. La vida estaba en su camino y había encontrado a la mujer de sus sueños, María. La amaba profundamente y se había comprometido con ella, con la certeza de que estaban listos para una vida juntos, con la casa que él construiría, con los hijos que soñaban tener. Pero entonces, algo sucedió que puso su vida patas arriba. María, su novia, apareció con una noticia inesperada. Estaba embarazada. José no entendía. No sabía cómo enfrentar esto, y lo que más lo asustaba no era el embarazo, sino la explicación que María le daba. «José, un ángel se me apareció y me dijo que yo sería la madre del Hijo de Dios». Imagina lo que José sintió en ese momento.
¿Cómo creer en una historia así? ¿Cómo él, un simple hombre de Nazaret, podría ser el esposo de María, la madre del Hijo de Dios? No tenía sentido alguno. Pensaba, ¿puede esto ser verdad? El dolor de José era real, la duda lo consumía. Sin embargo, en medio de ese sufrimiento, Dios intervino. Esa noche, en sueños, un ángel habló con José y lo tranquilizó, diciéndole que no temiera recibir a María como esposa, pues lo que estaba sucediendo era obra del Espíritu Santo. El sufrimiento de José no terminó ahí. Tuvo que acompañar a María en un viaje cansativo a Belén, donde no había lugar para un par de personas a punto de tener un hijo. Solo encontraron lugar en un establo, rodeados de animales, con el fuerte olor del corral. Un lugar insalubre para el nacimiento del Rey de Reyes. José probablemente se preguntó, ¿está realmente sucediendo todo esto de la manera correcta? ¿Debería el Hijo de Dios estar pasando por esto? El dolor, el sufrimiento, la duda y los planes frustrados de José no lo impidieron seguir adelante. Al contrario, eligió confiar en Dios y seguir la voz del ángel. Creyó, incluso cuando todo parecía estar mal. Y lo que no sabía es que todo ese sufrimiento formaba parte de un plan mayor de Dios, un plan de salvación para el mundo que solo podría cumplirse a través de esa ardua, difícil y dolorosa jornada. José tuvo que enfrentar el fuego de la duda, del miedo y de la incertidumbre, pero fue en ese proceso que Dios transformó su historia. ¿Y si te dijera que es así como Dios trabaja? Cuando todo parece estar saliendo mal, es porque en realidad todo se está alineando en el plan perfecto del Padre. Ahora imagina tu propia vida. ¿Cuántas veces has cuestionado a Dios? ¿Cuántas veces has mirado al cielo y preguntado, ¿por qué a mí, Señor? Cuando pensamos en sufrimiento, muchas veces nuestra mente se va directamente a momentos difíciles y dolorosos de nuestra propia vida. Pero hace 2000 años, Jesús nos mostró que el sufrimiento puede ser mucho más que dolor. Puede ser la puerta a algo divino, algo eterno. La historia del sufrimiento de Jesús comienza en el jardín de Getsemaní, un lugar de paz, pero también de gran agonía. Jesús, con sus discípulos, se retiró a orar, y allí sabía que su momento estaba llegando. Sabía lo que estaba a punto de enfrentar: la traición, el abandono, las humillaciones, la cruz. Mientras oraba, su alma estaba profundamente angustiada. El dolor no era físico aún, sino un dolor emocional y espiritual inmenso. Le pidió a Dios con el corazón apretado que, si era posible, ese cáliz pasara de su vida. Sabía que no solo iba a ser herido físicamente, sino que iba a cargar con el peso de los pecados del mundo. Imagina la escena: el Hijo de Dios, en 1900, total agonía, en lágrimas, pidiendo, «Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz». Sabía que tenía una misión, pero el peso de esa misión era casi insostenible. Él sabía que en breve sería traicionado por Judas, uno de sus amigos más cercanos. Y allí, en ese momento de desesperación, podría haber renunciado. Podría haber llamado a legiones de ángeles para rescatarlo de esa situación, pero no lo hizo. Jesús, con toda su divinidad y humanidad, se entregó al plan de Dios, diciendo, «No se haga mi voluntad, sino la tuya». Nos dio un ejemplo de entrega total, de confianza inquebrantable, de sujeción a la voluntad de Dios, aun cuando el dolor era insoportable. Jesús no solo sufrió en el alma, sino también en su cuerpo. El sufrimiento de ser traicionado por alguien tan íntimo, alguien que había caminado a su lado durante 3 años, fue algo incomprensible. Judas, con un beso, entregó a Jesús a sus enemigos. El beso, un signo de amistad, se convirtió en el instrumento de la traición más cruel de la historia. Es difícil, ¿verdad? El dolor de ser traicionado por alguien en quien confías tanto.
Y Jesús no fue solo traicionado físicamente, sino que su misión estaba a punto de comenzar un camino de humillación que ninguno de nosotros podría imaginar. Después de la prisión, Jesús fue llevado ante los gobernantes y soldados romanos. Fue azotado y herido de manera brutal. Cada latigazo que recibió era un reflejo de nuestro pecado, de nuestro rechazo a Dios. El dolor físico que sintió fue extremo. El azote, la corona de espinas clavada en su cabeza, los golpes, las escupidas. Llevó la cruz por las calles de Jerusalén, burlado, humillado, cargando el peso del pecado de toda la humanidad. El sufrimiento de Jesús fue profundo. El Rey de Reyes fue tratado como el peor de los criminales. Pero en cada golpe, Él estaba cumpliendo la voluntad de Dios, que sabía que era esencial para nuestra salvación. Si Jesús, el Hijo de Dios, no se ahorró del sufrimiento, ¿quiénes somos nosotros para quejarnos de nuestras tribulaciones? El sufrimiento de Jesús nos enseña que muchas veces es a través del dolor que somos transformados. Cuando pasamos por el dolor, no debemos desesperarnos ni pensar que Dios nos ha abandonado, sino entender que el sufrimiento es muchas veces el proceso que nos moldea para algo más grande, algo eterno. Y como Jesús mismo dijo, el siervo no es mayor que su Señor. Cristo, siendo el Hijo de Dios, pasó por todo tipo de sufrimiento. Y si Él, siendo perfecto, no evitó el dolor, ¿quiénes somos nosotros para huir de nuestro propio sufrimiento? La cruz de Cristo, el mayor sufrimiento de la historia, trajo también la mayor victoria que el mundo ha conocido: la salvación. Y nos invita a seguir sus pasos, a llevar nuestra cruz, a sufrir con Él, para que a través del sufrimiento también podamos ser transformados y como Él, ser victoriosos. Tú que estás pasando por un sufrimiento hoy, no te rindas. El dolor que enfrentas puede ser el proceso a través del cual Dios está trabajando en tu vida para convertirte en algo grandioso. No importa cuán profundo sientas que estás en el abismo, recuerda que el fuego de la aflicción puede ser la herramienta de transformación en tus manos. Dios no está ausente. Él está trabajando, está moldeando y te está preparando para algo mucho mayor. Imagina por un momento un simple grano de maíz para palomitas. Al principio es duro, difícil de morder y totalmente insípido. Pero cuando se pone en el fuego, algo mágico sucede. El intenso calor hace que el grano se transforme. Explota, se convierte en una palomita esponjosa, suave, y se convierte en algo completamente diferente de lo que era. ¿Te has detenido a pensar en esto? El maíz, por sí solo, no tiene sabor, no tiene dulzura, no tiene el poder de alegrar una sala de cine o una fiesta. Pero cuando pasa por el fuego, es transformado. Y es esta transformación la que muchos de nosotros no comprendemos. El sufrimiento es como el fuego que transforma el maíz. Si el maíz no pasa por el calor, nunca se convertirá en palomita. Seguirá siendo solo un grano de maíz, duro, insípido y sin utilidad. A menudo miramos nuestras vidas y pensamos que el sufrimiento no tiene sentido. Preguntamos, ¿por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué estoy viviendo este dolor? Pero lo que Dios nos enseña a través del sufrimiento es que, así como el maíz necesita del fuego para transformarse, nosotros también necesitamos pasar por momentos difíciles para ser transformados. Cada dolor, cada dificultad, es una oportunidad para ser moldeados por Dios. Como el maíz, algunas personas resisten el sufrimiento, se ponen duras, no cambian, no crecen, no aprenden, no se permiten ser transformadas. Quieren seguir siendo quienes siempre han sido, sin importarle lo que Dios quiere hacer en ellas. Estas personas permanecen como granos de maíz que nunca estallan. Son como piedras en el camino, duras, intransigentes, y nunca experimentan la
transformación que el sufrimiento puede traer, pero para aquellos que se rinden al calor del fuego, para aquellos que aceptan el dolor y permiten que Dios los moldee, se convierten en la palomita, se vuelven más suaves, más dulces y más útiles. Los relatos bíblicos de personas que pasaron por dificultades inmensas, pero que encontraron significado y propósito a través de su dolor, son fundamentales para entender el propósito de Dios en el sufrimiento. Cuando pasamos por momentos difíciles, podemos mirar hacia la cruz de Cristo y ver que Él, el Dios encarnado, sufrió como nosotros. Experimentó el dolor de perder a alguien que amaba, el dolor del abandono, de la traición y del desprecio. El sufrimiento de Jesús revela que Dios no es indiferente a nuestras lágrimas, sino que las comparte con nosotros. Él nos entiende más que cualquier otra persona podría entender. Hasta ahora hemos aprendido que existe un propósito para el sufrimiento. Dios quiere transformarnos en lo mejor que podemos ser para nuestra propia salvación. Si Jesús pasó por el sufrimiento, nosotros también pasaremos, pero Dios está con nosotros en todos esos momentos, enjugando nuestras lágrimas, sosteniendo nuestras manos. Sin embargo, a nadie le gusta sufrir, ¿verdad? A pesar de tener la certeza del amor y del cuidado de Dios, a menudo el sufrimiento nos lleva a cuestionar: ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué no interviene? Estas son preguntas legítimas, y si aún tienes alguna duda, la Biblia nos ofrece algunas respuestas que pueden ayudarnos a entender mejor. Si has estado prestando atención a este mensaje hasta aquí, escribe en los comentarios: creo en el propósito de Dios, y demuestra públicamente tu fe de que Dios está cuidando de todo, y en el tiempo apropiado tu sufrimiento se acabará. El sufrimiento nos acerca a Dios. Aunque el sufrimiento es doloroso, tiene la capacidad de acercarnos a Dios de maneras que, en tiempos de comodidad, quizás no experimentemos. Cuando estamos en dolor, nuestra necesidad de Dios se vuelve más evidente. El dolor nos hace darnos cuenta de nuestra vulnerabilidad, y es en ese momento que, si tenemos los ojos espirituales abiertos, podemos ver que Dios está más cerca de nosotros que nunca. En 2 Corintios 1, 3 y 4, Pablo escribe: «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de las misericordias y el Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos consolar a los que estuvieren en cualquier tribulación, con la consolación con que nosotros mismos somos consolados por Dios». La consolación de Dios es algo real, algo tangible, que puede envolverte durante los momentos de dolor. Dios permite el sufrimiento porque sabe que, a través de él, podemos experimentar su proximidad de una manera única. Y por medio de la experiencia de la consolación divina, podemos ser instrumentos de cura para otros que también pasan por dificultades. El sufrimiento nos hace más semejantes a Cristo. En Romanos 8, 28 y 29, Pablo nos recuerda que todas las cosas contribuyen juntamente para el bien de aquellos que aman a Dios, de aquellos que son llamados conforme a su propósito. Dios no hace el mal, pero puede usar el mal y el sufrimiento para transformarnos y hacernos más semejantes a Cristo. Utiliza nuestras experiencias dolorosas para moldear nuestro carácter, para fortalecer nuestra fe y enseñarnos a confiar en Él en todas las situaciones. El apóstol Pedro habla de esto en 1 Pedro 4, 12 y 13. Amados, no extrañéis la ardiente prueba que viene sobre vosotros para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviese sucediendo, sino alegraos en la medida que sois coparticipantes de los sufrimientos de Cristo, para que también, en la revelación de su gloria, os alegréis con exultación. El dolor tiene un propósito divino.
nos hace copartícipes del sufrimiento de Cristo, permitiéndonos compartir de su naturaleza y de su gloria futura. En tiempos de sufrimiento, tenemos la oportunidad de vivir como Jesús vivió, confiando en el Padre, incluso en medio del dolor. El sufrimiento es una oportunidad para dar testimonio de Dios. Otro propósito importante del sufrimiento es que nos da la oportunidad de dar testimonio de la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Cuando enfrentamos el sufrimiento con fe, confiando en Dios y testificando su gracia, somos una luz para los demás. Nuestro testimonio es una poderosa herramienta para llevar las buenas nuevas de Cristo a otros, especialmente a quienes aún no lo conocen. En 2 Corintios 4, 7 al 10, Pablo habla de ser aplastado, pero no destruido, de ser afligido, pero no desanimado. Él dice que, aunque lleva la muerte de Jesús en su cuerpo, su vida es un testimonio de la resurrección y la victoria de Cristo. En nuestro dolor, podemos ser testigos de la presencia de Dios, que nunca nos abandona. Muchas personas a nuestro alrededor, que no conocen a Cristo, pueden preguntarse cómo enfrentamos el sufrimiento, y nuestra respuesta será un reflejo del poder de Dios en nuestras vidas. Cuando demostramos que Dios es suficiente, incluso en tiempos difíciles, proclamamos en voz alta la verdad del Evangelio. Y si has llegado hasta aquí en este video, aprovecha para dar testimonio de Dios en los comentarios. Escribe: "Te alabo, Señor, incluso en medio del sufrimiento, porque tú eres bueno". El sufrimiento nos enseña a esperar la gloria futura. El sufrimiento, a pesar de ser doloroso, nos recuerda que este mundo no es el fin. El sufrimiento nos hace anhelar un mundo mejor, un lugar donde no habrá más dolor, lágrimas ni muerte. La esperanza cristiana es la esperanza de la gloria futura, la promesa de que todo lo que sufrimos en este mundo será compensado por la alegría eterna que nos espera. En Romanos 8:18, Pablo escribe: "Porque tengo por cierto que los sufrimientos del tiempo presente no pueden ser comparados con la gloria que en nosotros ha de ser revelada". El sufrimiento nos ayuda a fijar nuestra mirada no en las circunstancias temporales, sino en la realidad eterna, donde el dolor será erradicado para siempre. Ahora que entendemos el propósito de Dios en el sufrimiento, ¿qué podemos hacer con esta verdad? ¿Cómo aplicarlo en nuestras vidas? Primero, necesitamos aceptar que el sufrimiento es parte de la vida humana, y eso no significa que Dios nos haya abandonado. Por el contrario, Él está más cerca de nosotros que nunca, ofreciendo su gracia, su paz y su consuelo. Necesitamos aprender a confiar en Él en todo momento, sabiendo que tiene un plan, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. Al pasar por dificultades, no debemos huir del dolor ni tratar de minimizar nuestros sentimientos. Dios no nos pide que ignoremos el sufrimiento o que seamos insensibles a él. Por el contrario, Él nos llama a llevar nuestras cargas a Él, a expresar nuestro dolor y nuestras preguntas, como vimos con Job, David y hasta Jesús. Dios es lo suficientemente grande para escuchar nuestras preguntas y nuestras quejas. Sin embargo, la verdadera fe no es una fe que evita el dolor, sino una fe que, incluso en medio del dolor, sigue confiando en Dios y reconociendo su soberanía. La verdadera fe se manifiesta cuando elegimos creer que incluso en medio del sufrimiento, Dios está trabajando en nuestra vida para moldearnos, transformarnos y acercarnos a su presencia. Ahora, quiero hacer una invitación para ti, que estás aquí viendo. Si entraste a este video sintiendo que el sufrimiento ha sido un peso insoportable, en tu vida quiero darte la oportunidad de encontrar paz y consuelo. Sé que muchas veces puede ser difícil entender el sufrimiento y el propósito de Dios en el dolor,
Pero la buena noticia es que Dios está ofreciendo algo mucho más poderoso que explicaciones. Está ofreciendo su presencia. Quizás aún tengas muchas preguntas, pero ten en cuenta que incluso en las dificultades más profundas, Jesús es nuestra respuesta. Él es nuestra paz, Él es nuestra esperanza, Él es quien puede transformar el dolor en victoria. Hoy, Él está ofreciendo una nueva oportunidad para ti. Te está diciendo, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os haré descansar. No importa lo que hayas pasado, ni lo que estés enfrentando, Dios te está llamando a una vida nueva en Cristo. Una vida donde el sufrimiento no tiene la última palabra, sino donde la esperanza y la victoria eterna están garantizadas. ¿Deseas confiar más en Dios? ¿Deseas aceptar a Cristo como Salvador de tu vida? Si la respuesta es sí, solo ora de corazón. Dile, Señor, reconozco que estoy en dolor, pero creo que tú eres mi solución. Te acepto como mi Salvador personal. Cuida de mi vida, Señor, y guíame a través de este dolor para tu gloria. Confío en ti. Gracias a ti que ya has dado me gusta al video y te has suscrito a nuestro canal. Que la paz de Dios, que guarda nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús, esté contigo hoy y siempre.